En febrero de 1973, Montana. La mayoría de los constructores en el condado de Flathead cometían los mismos errores: cabañas mal aisladas que perdían calor y sótanos que se convertían en cámaras gélidas. Las construcciones metálicas acumulaban humedad, lo que provocaba una descomposición generalizada. Mientras tanto, a un individuo en particular se le tildaba de imprudente. El constructor más experimentado del condado revisó sus planos, declarando: "Es una trampa mortal, simple y llanamente. Pero, ¿y si este concepto aparentemente desastroso en la historia de la construcción fuera en realidad la innovación más ingeniosa que alguien había introducido en ese valle?" Imagina este escenario: una carcasa metálica curva apoyada sobre una cimentación de roca que se asemejaba más a una fortificación militar que a una residencia. Los vecinos que pasaban en coche expresaban su desaprobación, mientras que los contratistas locales apostaban por su eventual colapso. Y un solo individuo, a menudo solitario en su trabajo, apostó todos sus recursos en un concepto que fusionaba dos enfoques ampliamente considerados incompatibles. Las cimentaciones de roca se consideraban anticuadas. Era de conocimiento común que se volvían y permanecían gélidas. Ciertamente, las cabañas Quonset metálicas eran artículos excedentes económicos, pero permanecían desocupadas por una razón específica. La acumulación de humedad las transformaba en horrores que goteaban perpetuamente. Combinar estos elementos no era ingenioso, era invitar a las dificultades. Tal era la opinión predominante hasta que el invierno más gélido en 10 años demostró su error colectivo. Hoy comprenderás precisamente cómo un concepto una vez despreciado en el almacén de madera se convirtió en la vivienda más replicada en un radio de 50 millas. Además, al final, descubrirás la figura singular que dejó sin palabras a todos los detractores. Si deseas métodos auténticos de la frontera semanalmente, estrategias que demostraron ser efectivas cuando la supervivencia realmente estaba en juego. Por favor, suscríbete de inmediato y deja un comentario indicando tu ubicación de visualización, porque los sucesos de ese particular invierno de Montana transformarán permanentemente tu perspectiva sobre la generación de calor. Ahora revisitaremos su origen. El individuo en cuestión se llamaba Ray Hutchins. Carpintero de profesión, soldador por las circunstancias y reconocido por su obstinación. Durante 3 inviernos consecutivos, Ray había observado a sus vecinos agotar rápidamente grandes cantidades de leña. Únicamente para hacer sus residencias mínimamente habitables, el método convencional empleado en el condado de Flathead era sencillo: construir una vivienda con estructura de madera y aislarla al máximo grado financieramente factible. Instalar una estufa de leña y mantener su suministro de combustible sin interrupción. Para febrero, los hogares realizaban sesiones de quema diarias de 16 horas, únicamente para mantener una temperatura interior de 50 grados. Los niveles subterráneos presentaban un desafío aún mayor. Las cimentaciones de roca, que gozaban de confianza universal, se transformaron en sumideros térmicos. Enormes conductos de calor que arrastraban el calor hacia abajo más rápidamente de lo que cualquier aparato de calefacción podía restaurarlo. Hormigón vertido finamente sin una barrera térmica que separe el suelo del área habitable. Gastos de calefacción que devoraban la mitad de las ganancias de una familia durante el invierno, y luego llegaron las construcciones metálicas. Exceso de cabañas Quonset, esos refugios militares con forma de semicilindros curvos. Eran económicas y fácilmente accesibles después de la guerra, pero los constructores las evitaban. Para uso residencial, el problema constante era la sudoración del metal, lo que provocaba la acumulación interna de condensación. La humedad superficial goteaba sobre todas las superficies, provocando madera podrida, herramientas corroídas y transformando las áreas de vivienda en gélidas e incómodas. Ray lo percibía de manera diferente. No era un forastero urbano que trajera conceptos sofisticados. Habiendo crecido en Montana, había dedicado 15 años a la construcción de estructuras de casas. Se dedicaron 5 años adicionales a soldar silos de grano y estructuras de graneros. Comprendía tanto la madera como el metal. Además, comprendió una verdad que muchos constructores eran demasiado arrogantes para reconocer. Las técnicas convencionales ampliamente respaldadas no estaban funcionando eficazmente. Había experimentado el interior de esas residencias de troncos bien construidas durante el frío severo de enero. Observó a las familias reunidas a menos de 2 metros del calentador, ya que alejarse más haría visible el aliento. Fue testigo de cómo las personas se levantaban cada 3 horas para avivar las llamas, comprendiendo que permitir que el fuego se extinguiera significaba despertar en una casa a 40 grados. Escuchó quejas sobre el uso de la madera, notando cómo un hogar podía consumir 4, 5 o incluso 6 cuerdas en un invierno, pero aún así sentir frío la mayor parte del tiempo.
Ray también había adquirido suficiente experiencia con las construcciones metálicas para darse cuenta de que el problema de la condensación no era inherente al metal en sí, sino que provenía de un aislamiento y una gestión de la humedad inadecuados. Naturalmente, una cabaña Quonset sin aislamiento que sirviera como cobertizo de almacenamiento acumularía humedad. Sin embargo, si se aislaba correctamente y se controlaba su humedad, ese recinto de acero curvo se transformaba en una de las formas más eficientes energéticamente imaginables. No habría puentes térmicos a través de los montantes, ni complejas cerchas de techo que disiparan el calor, simplemente un arco ininterrumpido que elimina la nieve y el viento con una eficacia inigualable. En cuanto al problema con los sótanos de piedra, era aún más sencillo. La gente los construía incorrectamente. Presentaban paredes delgadas, exposición directa al suelo congelado y prácticamente ninguna masa térmica. Sin embargo, cavando lo suficientemente profundo, construyendo con un grosor adecuado y comprendiendo la verdadera mecánica de la construcción con tierra, la piedra podría convertirse en una ventaja. El suelo a 2,5 metros por debajo de la superficie permanecía sin congelar, manteniendo una temperatura constante de 48 a 52 grados durante todo el año. En Montana, esto representaba una fuente de calor fundamental, gratuita, siempre que se supiera cómo aprovecharla. Había participado en un número suficiente de proyectos de construcción para comprender un concepto pasado por alto por muchos. El problema no residía en las sustancias en sí, sino en su aplicación. La piedra no era un impedimento para el calor, en cambio, ofrecía un remedio si se le dotaba de un volumen adecuado. La estructura metálica funcionaba como un cerramiento eficaz, no como un colector de condensación. Suponiendo un aislamiento correcto y un flujo de aire regulado, para el otoño de 1972, Ray dio un paso que lo llevaría a ser tildado de irracional durante los siguientes 4 meses. Su intención era erigir una cabaña Quonset, una estructura de acero arqueada de 24 pies de ancho. Esta se asentaría justo encima de un sótano de piedra, específicamente una bodega completa de 8 pies de profundidad, en lugar de una base poco profunda. Sus paredes, hechas de arenisca local de 2 pies de espesor, fueron excavadas en el suelo, asegurando una temperatura constante. La temperatura se mantuvo constante todo el año, con 2 niveles, piedra debajo y acero encima. Una mezcla de tradición y modernidad, combinando volumen con eficacia. Al difundirse la noticia, las reacciones fueron instantáneas. Sufrirá simultáneamente temperaturas bajo cero y anegamiento. El metal se condensará profusamente. Será necesaria una bomba de sumidero en tu zona de descanso, dentro del sótano de piedra. Solo ha creado una nevera con una tapa ornamentada. Ray no ofreció refutación, simplemente persistió en sus esfuerzos. Esto revela la construcción real de Ray y la razón por la que causó tanta inquietud a los demás. La bodega fue la tarea principal. Excavó a una profundidad de 8 pies en tierra sólida. Luego, revistió las paredes con bloques de arenisca, cada uno pesando alrededor de 40 libras en promedio. Con las paredes de 2 pies de espesor, esto ascendía a aproximadamente 4,000 libras de roca. Por cada pie lineal de pared, el suelo se dejó como tierra densamente compactada. Sin una losa de hormigón que sirviera como conductor de calor, el suelo mantuvo una temperatura constante de 48 grados a 52 grados durante todo el año, aislado naturalmente por la propia tierra. Él instaló pequeñas ventanas en la cara sur de la bodega de piedra. Apenas lo suficiente para dejar entrar el sol de invierno durante los períodos de su ángulo bajo. En el centro del sótano construyó una estufa de mampostería alimentada con leña. Fue diseñada para emitir calor lentamente durante un periodo de 18 a 20 horas. Esas paredes de piedra absorberían el calor, lo retendrían y luego lo liberarían poco a poco. La estufa de mampostería en sí era vital, demostrando el principio de masa térmica. Ray optó por no instalar una estufa de leña metálica típica, ya que esas unidades quemaban intensa y rápidamente. En lugar de que la mayor parte del calor escapara por la chimenea, construyó una estufa de mampostería de contracorriente al estilo finlandés, empleando ladrillos refractarios y un sistema de conductos sinuosos, lo que hacía que los gases calientes recorrieran antes de salir por varios canales. De esta manera se capturaba entre el 70 y el 80% del calor producido por la combustión, irradiándolo lentamente al sótano de piedra durante todo el día. La enorme masa de la propia estufa, actuando como otra batería térmica, consistía en aproximadamente 2,000 libras de ladrillo. Una sola carga de leña por la mañana aseguraba que se mantuviera cálida al tacto hasta la mañana siguiente, añadiendo las 4,000 libras de piedra por segmento de pared. Ray había creado un depósito térmico subterráneo, con la tierra protegiéndolo de los cambios de temperatura externos. El calor era absorbido y retenido por la piedra. El sistema completo funcionaba como un enorme radiador de liberación lenta. Sin embargo, este es el detalle particular que la mayoría de las personas no notaron. No era la intención de Ray calentar el sótano a 70 grados.
En cambio, lo estaba calentando a 60 o 65 grados, lo suficientemente cálido como para emitir un flujo de calor constante hacia arriba. Hacia el espacio habitable de arriba, pero sin calentarse tanto como para malgastar energía. Aquí, la distribución de dos niveles se volvió crucial. Posteriormente, apareció el Quonset. Ray adquirió un kit Quonset preensamblado, originalmente excedente militar. Compuesto por costillas de acero arqueadas y revestimiento de metal corrugado, él lo armó. Lo colocó justo encima de los muros de piedra del sótano, asegurando la unión con una junta de goma ininterrumpida. Con un tratamiento de placa de umbral, el Quonset sirvió como el piso principal de vivienda. En el interior contaba con una zona para dormir, cocina y asientos, abarcando 16 pies de ancho y 24 pies de largo. El arco central proporcionaba una altura de techo de 10 pies. Sin embargo, este aspecto particular enfurecía a los profesionales de la construcción. El interior del Quonset fue aislado por él usando 6 pulgadas de paneles de fibra de vidrio. Posteriormente aplicó una barrera de vapor y luego paneles de pino machijembrado sobre ella. Para aprovechar el calor solar durante todo el día, instaló 2 tragaluces grandes en el ápice del arco. En cada extremo del hastial, instaló rejillas de ventilación ajustables para regular el movimiento del aire e inhibir la acumulación de humedad. La barrera contra la humedad se colocó en la cara más cálida del material aislante. Esto era vital para evitar que la humedad entrara en contacto con el frío exterior metálico. Selló cada junta. Él estableció una barrera de aire ininterrumpida. Esto no se basó en conjeturas. Esto representaba un control intencional de la humedad. Las rejillas ajustables le permitían expulsar el aire húmedo, generado por la cocina y el baño, antes de su condensación en cualquier lugar. Durante la temporada de invierno, los tragaluces cumplieron una doble función. Con el sol posicionado bajo en el horizonte sur, esos tragaluces orientados hacia el sur absorbían los rayos solares directos. Incluso durante el clima frío, el sol calentaría la atmósfera interior, que ascendía orgánicamente al punto más alto del arco, descendiendo posteriormente a medida que su temperatura bajaba. Calor sin restricciones. En verano, Ray tenía la opción de abrir tanto las rejillas de ventilación como los tragaluces, para generar ventilación cruzada, expulsando el aire caliente y atrayendo aire más fresco hacia arriba desde el sótano de piedra, fresco y sombreado, que se encontraba debajo. Los principios científicos eran sólidos. El sótano, construido de piedra, funcionaba como un depósito de calor, absorbiendo el calor de una estufa de ladrillo y la temperatura constante de la tierra, emitiéndolo posteriormente hacia arriba, hacia el Quonset. El exterior metálico aislado retenía ese calor, evitando cualquier escape térmico a través del techo, y dirigía la energía radiante hacia abajo. La distribución de 2 pisos establecía una estratificación natural de temperaturas, con el aire más cálido ascendiendo a la zona habitable y el aire más fresco descendiendo al nivel inferior, donde la estructura de piedra lo recalentaría. Incluso construyó la escalera exterior de piedra con un espacio deliberado para el aire entre sus peldaños y la pared del sótano, sirviendo como una barrera térmica intencional para dificultar la transmisión del frío. Ray explicó estos conceptos a un puñado de personas, sin embargo la mayoría no prestó atención. Los trabajadores de la construcción experimentados percibían peligros en cada esquina. El metal acumula condensación, afirmaban. La estructura de madera es esencial para la ventilación, argumentaban. Surgieron preocupaciones sobre la integridad estructural, específicamente si los muros de mampostería serían capaces de soportar la masa del Quonset. También cuestionaron el gasto, particularmente bajo condiciones de nieve intensa, afirmando, una vivienda convencional podría haberse erigido por la mitad del precio. Los contratistas de la zona expresaron sus opiniones de forma más directa. Un individuo, un cantero muy respetado llamado Victor Carroll, estaba presente fuera del lugar de construcción una tarde de noviembre y declaró audiblemente para todo el equipo: ese sótano de roca perderá calor más rápidamente de lo que ustedes pueden generarlo. Además, una vez que ese metal empiece a transpirar, sus dormitorios parecerán una caverna goteando constantemente. Víctor poseía 3 décadas de experiencia construyendo cimientos de piedra. Sabía que la piedra se enfriaba y permanecía fría. Esto era de conocimiento común. El concepto de transformar una bodega de piedra en un emisor de calor parecía ilógico. Desde su perspectiva, la piedra extraía calor de las estructuras. Así era simplemente como funcionaba la física. Sin embargo, los pensamientos de Víctor se centraban en delgadas paredes de piedra que tocaban directamente el suelo helado. No tuvo en cuenta paredes de 2 pies de grosor, aisladas externamente por 8 pies de tierra y calentadas regularmente por una unidad de mampostería de alta masa. Esto constituía una configuración completamente distinta. Ray se esforzó por aclarar la disparidad. Víctor se marchó.
La gente no solo cuestionaba el diseño estructural, sino también el concepto de una vivienda que carecía de una apariencia convencional. «Eso no es una residencia», murmuró alguien en la ferretería. «Es más bien un refugio fortificado coronado por un granero». Ray persistió con su trabajo. Poseía conocimientos que ellos desconocían. Entendía que la masa térmica no disipa el calor cuando está aislada externamente y se le suministra calor internamente. Sabía que el metal evita la condensación cuando la barrera de vapor se gestiona y se proporciona un flujo de aire adecuado. También reconocía que una estructura con un perfil modesto y un techo curvo disipa el viento y la nieve de manera más efectiva que una estructura puntiaguda. Sin embargo, ninguno de esos puntos sería significativo hasta la llegada del invierno. Para el mes de diciembre, Ray ya se había instalado. La estructura Quonset había sido completada. La unidad de calefacción subterránea estaba en su lugar. Durante varias semanas, las paredes de roca habían estado absorbiendo el calor circundante y las críticas se volvieron más severas. Victor Carroll ya no solo dudaba, se volvió franco informando a los clientes del restaurante que Ray había construido un activo problemático. Afirmó que la piedra se comportaría como un absorbedor térmico, extrayendo calor del área habitable y transfiriéndolo al suelo gélido. Afirmó que el exterior metálico generaría escarcha interna durante las noches frías y que la humedad se acumularía dentro del espacio entre el aislamiento y el revestimiento interior, haciendo que todo el edificio fuera inhabitable. Llegado febrero, un constructor adicional, un especialista en estructuras conocido como Gil Sanderson, expresó una desaprobación aún mayor, así como refugios para equipos, y había experimentado personalmente el problema de la condensación. «Si metes gente dentro», comentó, «su respiración, su cocina, su calor corporal inherente, todo se condensará en ese metal gélido. Te despertarás y encontrarás hielo cubriendo el interior de tu superficie superior». Hill había trabajado en la industria de la construcción durante 22 años, había erigido estructuras de casas durante severas. Winters había observado lo que funcionaba y lo que no, y basándose en su experiencia personal, creía que las estructuras metálicas estaban destinadas a equipos, no a la ocupación humana. Había recorrido una cabaña Quonset sin calefacción en enero, observando escarcha tan gruesa como un dedo. Cubría las costillas internas con líneas de goteo que se extendían hacia abajo formando charcos en el suelo. Toda la estructura interior estaba húmeda y helada. La idea de vivir en una, dormir o criar una familia dentro de una le parecía imprudente, incluso con aislamiento adicional. Informó a un grupo en el aserradero. Seguirían durmiendo bajo un techo de metal congelado. «Eso no es una vivienda, es una apuesta». Y no eran solo las cabañas Quonset las que preocupaban a la gente. El sótano de piedra les preocupaba aún más. Victor Carroll enfatizaba constantemente este punto. La piedra, en su opinión, era el problema. «He construido cimientos durante 30 años», afirmó. Explicó, «y puedo decirles que la piedra se enfría en invierno y permanece fría. No se puede calentar la piedra no proporciona calor. Lo había observado en cada sótano en el que había trabajado. Las frías paredes de piedra y los gélidos suelos de piedra hacían que las familias evitaran sus sótanos. De noviembre a marzo, ya que se sentía como entrar en un refrigerador. La idea de que el sótano de Ray de alguna manera produciría calor, lo almacenaría y lo irradiaría hacia arriba, parecía ser una mera ilusión. No eran solo profesionales, los vecinos también ofrecían sus opiniones. Una familia que había residido en el valle durante 30 años lo dijo claramente. Un verdadero hombre construye una casa de troncos y mantiene el fuego encendido, a diferencia de esa estructura que se esconde del invierno. La crítica contenía una dimensión cultural que iba más allá de la mera ingeniería. En el condado de Flathead, la vivienda de uno transmitía un mensaje sobre su dueño. Una cabaña de troncos, por ejemplo, significaba un aprecio por la herencia. Comprendías la diligencia, no temías a las fuerzas de la naturaleza, enfrentabas el invierno directamente y mantenías el hogar encendido. Perseverabas, sin embargo, un refugio subterráneo de metal curvado. Parecía ser un santuario, sugiriendo a un individuo que intentaba evadir las dificultades, en lugar de enfrentarlas. Aunque no se decía explícitamente, el sentimiento subyacente entre la gente era evidente. Si uno no estaba dispuesto a levantarse cada pocas horas para atender un fuego, se le consideraba inadecuado para Montana. Ray no ofreció respuesta, simplemente encendía su estufa de ladrillo a diario. Dejó que el sótano se calentara y observó el funcionamiento del aparato. Posteriormente, enero comenzó durante su segunda semana. El mercurio se desplomó a 15 grados bajo cero Fahrenheit. A mediados de mes había caído a 22 bajo cero durante la noche. Una masa de aire gélido se estacionó sobre el oeste de Montana. Durante 11 días consecutivos, el termómetro se mantuvo por debajo de cero. Las temperaturas máximas diurnas fluctuaron entre 5 y 10 grados bajo cero.
En todo el condado de Flathead, los hogares se encontraron en estado de emergencia. Los residentes consumían leña continuamente, reponiendo sus estufas cada 4 horas y levantándose a las 2 a.m. para mantener las brasas. Las viviendas que normalmente mantenían 55 grados ahora luchaban por superar los 45. Los sótanos se transformaron en cámaras heladas, las tuberías de agua se reventaron en espacios confinados. Las personas comenzaron a dormir en sus áreas de estar principales, colocándose lo más cerca posible de la unidad de calefacción, cubriéndose con mantas de lana y sacos de dormir de plumas. Una familia en particular, los Callahan, consumió una cuerda entera de pino cortado en media semana. Con 3 niños pequeños, no se atrevían a permitir que las llamas se extinguieran durante la noche. Jim Callahan programó su alarma para que sonara cada 3 horas, únicamente con el propósito de rellenar el horno. Al concluir la primera semana, parecía como si no hubiera descansado en 4 semanas. Otro residente cercano, una pareja de ancianos conocidos como los Haverford, abandonó los esfuerzos por calentar toda su vivienda. Dividieron los dormitorios, aislaron las puertas con cubiertas y residieron únicamente en el área de cocina y el salón principal. A pesar de estas medidas, la temperatura interna se mantuvo alrededor de los 45 grados. Se pusieron ropa de abrigo dentro y durmieron con monos térmicos. Los gastos de servicios públicos para la calefacción se dispararon. Un solo hogar consumió 3 cuerdas completas de madera en 15 días. Podrían hacer que durara hasta marzo. Posteriormente, llegó la tormenta de nieve. El 6 de febrero, un patrón meteorológico de baja presión depositó 22 pulgadas de nevada durante un periodo de 36 horas. Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de 40 millas por hora. Las temperaturas cayeron en picada a 30 grados bajo cero Fahrenheit. Ciertas partes del condado experimentaron cortes de energía. Las vías principales permanecieron intransitables durante 3 días enteros. Los individuos tuvieron que valerse por sí mismos. La fuerte tormenta de nieve trajo más que solo nevadas. También trajo vientos sostenidos que oscilaban entre 25 y 35 millas por hora. Las ráfagas de viento superaron las 40 millas por hora. Vientos tan potentes no solo intensifican la sensación de frío, activamente extraen el calor de los edificios. Penetra cada fisura, cada abertura y cada punto vulnerable en el exterior de una estructura, extrayendo calor. Las residencias con estructura de madera crujen bajo la tensión. 4 pies de nieve se acumularon contra las fachadas del norte. Corrientes de aire frío se infiltraron a través de los marcos de las ventanas, los marcos de las puertas y los enchufes eléctricos. Las medidas domésticas incluyeron colocar toallas debajo de las puertas y pegar plástico sobre las ventanas únicamente para mitigar la fuga de calor y la entrada de frío. 30 grados bajo cero Fahrenheit representa un frío intensamente único. Este es el tipo de frío que causa malestar respiratorio al inhalar, transforma el aceite de motor en una pasta espesa y raja la leña sin curar al encenderla, debido a que la humedad interna se congela y expande más rápidamente de lo que la madera puede soportar. Esto resultó ser el desafío definitivo. Presten mucha atención, ya que los eventos subsiguientes avergonzaron a todos los que habían calificado el plan arquitectónico de Ray como una trampa mortal. Victor Carroll hizo una visita el tercer día de la fuerte tormenta de nieve. Su propósito no era ayudar, sino averiguar si Ray había sucumbido al frío. Golpeó la entrada de la escalera de piedra exterior, anticipando que encontraría a Ray acurrucado junto a una chimenea encendida, consumiendo leña al mismo ritmo rápido que los demás. Por el contrario, Ray abrió la puerta vistiendo solo una camiseta. La temperatura interna dentro de la residencia Kwan registraba 71 grados Fahrenheit. Víctor permaneció inmóvil, con nieve acumulándose en sus hombros. El viento cortaba el valle expuesto a 30 grados bajo cero. Miró fijamente y preguntó, ¿cuánta leña estás consumiendo? Ray respondió con una sonrisa. Encendí la unidad de calefacción ayer por la mañana. No la he atendido desde entonces. Tal hazaña parecía imposible. No, en medio de estas condiciones gélidas ni con ráfagas tan potentes, la vivienda personal de Víctor, una casa de troncos robustamente construida con 6 pulgadas de aislamiento de fibra de vidrio y una estufa de barril contemporánea, mantenía una temperatura de 48 grados. Aunque estaban quemando leña cada 4 horas, su esposa le había llamado antes ese día, preguntando si debían mudarse con la familia en la ciudad. El aparato de calefacción estaba funcionando a máxima capacidad, pero no podían elevar la temperatura de la casa más allá de 50 grados. Sin embargo, allí estaba Ray, 36 horas después de su última fogata, en mangas de camisa dentro de una estructura metálica que todos habían predicho que sería un espacio sin calefacción. Víctor solicitó entrar. Ray se hizo a un lado, confirmando la realidad. Esto es lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la residencia de Ray, y las cifras son innegables.
El nivel subterráneo de piedra, que contenía 4.000 libras de arenisca por pie lineal de pared, había estado acumulando energía térmica del calentador de mampostería durante 2 meses antes del inicio de la tormenta de nieve. Estas paredes estaban completamente saturadas de calor, emitiendo un calor constante a aproximadamente 62 a 65 grados. El suelo de tierra, aislado por 8 pies de tierra, mantenía una temperatura constante de 50 grados. Cada vez que Ray encendía la unidad de calefacción de mampostería diariamente, la piedra absorbía el calor y lo disipaba gradualmente durante las 18 a 20 horas siguientes. El aire cálido ascendía naturalmente por la escalera abierta hacia el espacio habitable del Quonset, situado sobre la estructura metálica aislada. Este calor se retenía gracias a 6 pulgadas de fibra de vidrio, junto con una barrera de vapor. El viento y la nieve eran eficazmente desviados por el techo curvo. Los tragaluces, orientados al sur, contaban con construcción de doble panel. Incluso con cielos nublados, estos captaban la radiación solar. Esto contribuía a un calor pasivo durante las limitadas horas de luz diurna. El diseño de la estufa de mampostería resultó crucial en este contexto. A diferencia de una estufa metálica típica, que liberaba rápidamente la mayor parte de su calor, enviando el resto por la chimenea. La estufa de mampostería terminada de Ray, sin embargo, retenía entre el 70 y el 80% del calor generado por la combustión dentro de su considerable masa de ladrillo. Este depósito térmico de 2.000 libras emitía calor durante un periodo completo de 24 horas. Integrado con las paredes de piedra, Ray había ideado un mecanismo de retención de calor que no requería una llama constante. Consideremos las implicaciones de esto. La mayoría de las estufas de leña funcionan con un principio de calefacción activa. Se quema la leña, se genera calor y la mayor parte escapa por la chimenea. Este proceso lo repiten cada pocas horas. La configuración de Ray, por el contrario, funcionaba sobre la base del calor acumulado, una sola quema, energía capturada dentro de la masa térmica y luego liberada gradualmente durante todo un día. Esto representaba la distinción entre un corredor de corta distancia y uno de larga distancia, compartiendo la misma producción de energía total, pero empleando un método de entrega completamente diferente. Además, el sótano de piedra no solo acumulaba calor del fuego. Además, se beneficiaba de la temperatura constante del suelo que se encuentra a 8 pies bajo la superficie. Durante todo el año, el suelo en Montana mantiene un rango de temperatura de 48 a 52 grados. Aunque insuficiente para calentar una vivienda de forma independiente, esto proporciona un beneficio significativo cuando las temperaturas exteriores caen a menos 30. Las paredes de piedra no perdían calor hacia la tierra congelada, en cambio, estaban protegidas por 8 pies de tierra. Su único contacto era con temperaturas constantes y moderadas debajo y aire calentado arriba. Esto condujo a una excelente estabilidad térmica. Mientras sus vecinos avivaban fuegos durante 16 horas diarias solo para mantener 45 grados, él elevaba la temperatura de su hogar. Mantenía constantemente entre 68 y 72 grados con una sola carga diaria. Ocasionalmente prescindía de encender el fuego durante todo un día, y la temperatura solo disminuía a 65 grados. Ahora, contrastemos esto con las residencias típicas de la zona. Durante la ola de frío, una casa convencional de estructura de madera de 1.500 pies cuadrados, aislada con 3 pulgadas de fibra de vidrio, operaba una estufa de leña moderna sin interrupción. Su temperatura interior fluctuaba entre 42 y 55 grados. Durante un periodo de 2 semanas, el consumo ascendió a 1,25 cuerdas. Consideremos la residencia de Ray, un Quonset sobre piedra. Aproximadamente 900 pies cuadrados de área habitable total mantenían un rango de temperatura interior de 65 a 72 grados. El uso de leña para la idéntica duración de 2 semanas fue de 1/3 de cuerda. Esto representa una reducción del 65% en el consumo de leña para una vivienda que estaba significativamente más cálida. Los vecinos más cercanos de Ray, los Callahan, documentaron meticulosamente sus registros ese invierno, ya que buscaban determinar sus gastos de combustible durante el período de frío de 14 días. Consumieron 1,4 cuerdas de abeto Douglas sazonado. Su temperatura interior promedio registrada fue de 49 grados. La estufa requería recarga cada 3 o 4 horas, continuamente, día y noche. Ray, en contraste, utilizó 0,4 cuerdas durante ese mismo período. La temperatura interior promedio de su casa era de 69 grados. Encendía la estufa de mampostería una vez cada 24 horas, ocasionalmente extendiéndose a cada 36 horas. Los Haverford, una pareja de ancianos que vivía cerca, habían cesado sus esfuerzos por calentar toda su residencia. Habían sellado 2/3 de ella, concentrándose en mantener habitable solo la cocina.
Incluso en esa área reducida, consumieron 0.9 cuerdas de leña en 2 semanas, pero su temperatura se mantuvo en los 40 y tantos grados. Sin embargo, lo que realmente asombró a todos durante la ventisca, cuando las temperaturas exteriores cayeron a 30 degrees y otras casas bajaron a los 40 y pocos grados, fue la casa de Ray. A pesar de los fuegos continuos, la vivienda de Ray nunca registró menos de 65 grados. La diferencia de temperatura, o delta, entre el exterior y el interior era de 95 grados. Sus vecinos sin calefacción, aquellos que habían dejado que sus fuegos se apagaran durante la noche para conservar leña, encontraron sus casas a 10 grados en el interior. La casa de Ray, después de una sola combustión 24 horas antes, se mantuvo 55 grados más cálida que las suyas. Esto era 55 grados más cálido durante el frío más severo que el condado de Flathead había experimentado en una década. Esa tarde, Víctor descendió al sótano de piedra. Deseaba observar personalmente la fuente de calor. La estufa de mampostería se sentía tibia al tacto, pero no caliente. Uno podía apoyar cómodamente una mano sobre ella. Las paredes de piedra emitían un calor suave, no un calor intenso, sino un calor constante y uniforme, muy parecido a estar cerca de otra persona. No era un fuego, tocó las paredes y estaban cálidas. Examinó el suelo de tierra, notando su sequedad y estabilidad. Inspeccionó el techo donde el cuarzo se unía a la piedra. No había condensación, ni escarcha ni humedad, solo madera seca y aire cálido ascendiendo naturalmente al espacio habitable de arriba. El sótano de piedra no estaba perdiendo calor, en cambio lo estaba acumulando. La carcasa metálica no se estaba condensando, había sido correctamente aislada y ventilada adecuadamente. Y funcionando precisamente como Ray lo había diseñado, Víctor Carroll recorrió la estructura Quonset ese día. Sintió las paredes de piedra en el sótano. Cálidas al tacto, observó el techo que estaba seco. No había escarcha ni goteo. Se paró en el centro de la sala de estar y percibió el calor uniforme y radiante que subía desde abajo. No ofreció disculpas, pero dejó de hablar. Las noticias viajaron más rápido de lo que había avanzado el frente frío. A mediados de febrero, una vez que las carreteras estuvieron despejadas, la casa Quonset de Ray se había convertido en el edificio más comentado del condado de Flathead. Comenzó con Víctor Carroll el día después de su visita a la residencia de Ray durante la ventisca. Víctor se detuvo en el restaurante, donde los contratistas solían reunirse para desayunar. Al principio dijo poco, simplemente pidió café, se sentó en el mostrador y escuchó las quejas habituales sobre las tuberías congeladas. Con un alto consumo y familias apenas soportando la ola de frío, alguien le preguntó directamente: ¿Has visto el lugar de Ray recientemente? ¿Esa estructura metálica realmente aguanta? Víctor dejó su café. Allí hace 70 grados. Él está quemando solo un tercio de lo que nosotros, y el sótano de piedra está cálido. La mesa quedó en silencio. Gil Sanderson, el contratista de estructuras que había sido uno de los críticos más duros de Ray, se inclinó hacia adelante. La piedra cálida no retiene su calor, especialmente no en febrero. Víctor le sostuvo la mirada. Ve a verlo por ti mismo, instó, y la gente lo hizo. Durante las 2 semanas siguientes, Ray recibió un flujo continuo de visitantes, contratistas ansiosos por inspeccionar la estufa de mampostería, vecinos que querían sentir las paredes de piedra y familias agotadas de avivar fuegos cada 4 horas, buscando una solución alternativa. Ray los guió a través de todo el sistema. Les explicó el principio de la masa térmica, detallando cómo la piedra absorbe lentamente el calor y luego lo libera a un ritmo aún más gradual. Esto establece una unidad de almacenamiento térmico consistente que evita fluctuaciones rápidas. Demostró el sistema de conductos sinuosos de la estufa de mampostería y su sustancial interior de ladrillo refractario, contrastándolo con una estufa de metal convencional. Ilustró cómo retenía el calor de la combustión en lugar de permitir que escapara por la chimenea. También mostró la barrera de vapor del Quonset, su configuración de ventilación y los espacios de aire e interrupciones térmicas diseñados intencionalmente. Mientras algunos captaron el concepto al instante, otros necesitaron un periodo de 10 minutos en el sótano, experimentando el calor radiante que emanaba de las paredes de piedra de 2 pies de espesor, antes de que la comprensión llegara. Entre los primeros en adoptarlo estaba un joven carpintero, Ben Rocker. Había tenido dificultades para calentar una pequeña cabaña construida el verano anterior. Su estructura de madera convencional, aislamiento mínimo y estufa de metal requerían quemar 2 cuerdas de leña al mes, pero aún así solo se sentía marginalmente cómodo. Después de su visita a la residencia de Ray, dedicó 3 días a elaborar diseños. Ben carecía de los recursos financieros para un paquete completo de Quonset, pero comprendió el concepto subyacente. Excavó un sótano parcial, alcanzando una profundidad de 5 pies en lugar de 8. Erigió muros de piedra en las exposiciones norte y oeste, que soportaban la mayor parte del viento. Luego aisló el exterior de la piedra con fardos de paja antes de rellenar con tierra.
Mantuvo su cabaña de madera existente sobre el suelo, pero incorporó una estufa de mampostería compacta en el sótano parcial. El invierno siguiente, su consumo de leña disminuyó en un 50%. Además, su temperatura interior se volvió constante, era 15 grados más cálida en comparación con el año anterior. La noticia del logro de Ben circuló ampliamente. Otros profesionales de la construcción comenzaron a adoptar la metodología. La familia Pritchard construyó un sótano para raíces con paredes de piedra debajo de su casa actual. Posteriormente crearon una abertura desde este sótano hacia el piso de su sala de estar para ventilación. Colocaron una estufa de mampostería compacta dentro del sótano. Las paredes de piedra absorben el calor de esta estufa y la temperatura constante del suelo emite calor hacia arriba en la vivienda. Sus resultados no fueron tan sorprendentes como los de Ray. Su residencia ya estaba construida y las modificaciones a una estructura existente presentaban limitaciones. Sin embargo, redujeron su consumo de leña en un 30% y aumentaron la temperatura de su sótano, que antes habían descuidado, en 20 grados. De todas las personas, Victor Carroll, el albañil que había sido el crítico más vocal de Ray, fue el más lento en aceptar la idea cada invierno. Sin embargo, a finales de marzo, volvió a visitar discretamente la residencia de Ray, ahora equipado con un cuaderno. Preguntó sobre las dimensiones de las paredes, las selecciones de piedra, las composiciones de mortero y los métodos de aislamiento. No hizo ninguna declaración pública de alterar sus técnicas, en cambio simplemente comenzó a construir sótanos de una nueva manera. El otoño siguiente, Victor recibió un contrato para colocar los cimientos de una nueva casa cerca de Kalispell. En lugar del típico muro de hormigón vertido de 8 pulgadas, propuso un plan compuesto. Muros de piedra de 12 pulgadas en la orientación norte, aislados externamente, incorporando un pequeño hueco para una estufa de mampostería en el plano de los cimientos. El propietario expresó dudas. Sin embargo, confiaron en la experiencia de Victor. Para el invierno siguiente, esa vivienda en particular funcionaba de manera más eficiente que todas las casas similares en las cercanías. La reputación profesional de Victor se transformó. Evolucionó de ser un albañil convencional al especialista conocido por construir sótanos cálidos. En un lapso de 3 años, una docena de versiones diferentes del concepto arquitectónico de Ray fueron erigidas dentro de un perímetro de 50 millas de su vivienda inicial. Una parte de estas eran estructuras Quonset completas construidas sobre piedra, reflejando las de Ray. Otras construcciones presentaban diseños parcialmente enterrados, incorporando masa térmica de piedra en uno o dos lados. Un pequeño número implicó modificaciones a residencias existentes donde se integraron sótanos de piedra debajo o detrás de ellas, conectados a través de ventilaciones o escaleras abiertas. Aunque los diseños variaban, el principio fundamental se mantuvo constante: utilizar la piedra como acumulador térmico, aislarla externamente, energizarla con una fuente de calor eficiente y permitir que emitiera calor lentamente con el tiempo. El aserradero de Columbia Falls, ubicado cerca, comenzó a vender kits Quonset. Para 1975 se habían comprado 6 unidades en los primeros 12 meses. Frank DeLorean, el propietario, confesó a la gente que nunca había concebido las estructuras Quonset como viviendas hasta que las acciones de Ray demostraron su potencial. Se hizo evidente, afirmó Frank, que los militares entendían la eficiencia, habían pasado por alto a los albañiles de piedra de la zona y comenzaron a comercializar la construcción con masa térmica como un servicio de nicho. La explicación científica completa no siempre les resultaba clara, pero los resultados eran innegables. Entendían que los muros de piedra robustos, cuando estaban adecuadamente aislados y conectados al sistema de calefacción de una casa, tenían el potencial de reducir el consumo de combustible y aumentar el confort. Tal evidencia fue suficiente, incluso convenciendo a Gill Sanderson, el contratista de construcción que anteriormente había advertido sobre problemas de condensación, cambió su perspectiva en 1976. Erigió un taller para su empresa de carpintería, empleando un diseño comparable. Esta estructura presentaba un arco de metal sobre un sótano poco profundo revestido de piedra, aunque evitó el término Quonset para referirse a ella. Lo designó como un taller térmicamente eficiente, pero su origen conceptual era claro para todos los que lo veían. La transformación cultural fue matizada, pero genuina. En 1972, construir una vivienda que no se pareciera a una cabaña o casa de rancho estándar se consideraba inusual, quizás incluso tímido, como si uno estuviera evadiendo el invierno en lugar de enfrentarlo. Para 1976 se veía como inteligente, sensato, el tipo de acción tomada por alguien que entendía su entorno y elegía no malgastar recursos. Braden ganó prominencia, no lanzó una empresa, ni comercializó productos, simplemente ocupó su residencia, la calentó con una sola fogata diaria y respondió a las preguntas de los demás.
Sin embargo, su influencia era indiscutible. Lo que una vez fue calificado como un diseño trampa mortal se convirtió en una referencia crucial. El concepto, una vez considerado el más equivocado en el condado de Flathead, demostró que la sabiduría antigua, masa térmica, refugio subterráneo y calor radiante, podía fusionarse con materiales contemporáneos para producir un resultado superior a cualquiera de los métodos individualmente. Ray comprendió algo que muchos no lograron ver. La innovación no siempre se trata de inventar algo completamente nuevo. A veces implica unir elementos que ya son efectivos, cosas que la gente ha olvidado o dejado de lado, y permitirles realizar sus funciones inherentes. La piedra ha retenido calor durante miles de años, y la gente la ha utilizado en la construcción durante el mismo tiempo. Mucho antes de los registros históricos, los romanos utilizaban sistemas de hipocausto. Estos sistemas calentaban suelos y paredes, que luego continuaban irradiando calor durante horas después de que las llamas se hubieran extinguido. Tanto las culturas finlandesa como rusa diseñaron estufas de mampostería que podían calentar una residencia durante 24 horas completas con una sola carga de fuego. Las comunidades indígenas de todo el hemisferio norte construyeron viviendas subterráneas que permanecían cálidas en invierno y frescas en verano utilizando las temperaturas estables de la tierra. Ray no creó ninguno de estos elementos. Simplemente los recordó y luego los fusionó con un material contemporáneo, un refugio militar excedente construido tanto para la eficiencia como para la robustez. Este enfoque resultó efectivo en Montana durante la década de 1970. El punto principal no es que todos construyan una cabaña Quonset sobre un sótano de piedra. En cambio, la lección crucial es que los principios que Ray aplicó, masa térmica, aislamiento adecuado, refugio subterráneo, fuentes de calor altamente eficientes y ganancia solar pasiva, son universalmente aplicables. Son funcionales, su efectividad ha sido perpetua, simplemente nos olvidamos de notarlo. En un contexto global de crecientes gastos de calefacción, aumento de los precios de la energía e individuos que gastan más recursos para menos confort, Ray diseñó una vivienda que logró lo contrario: menor consumo de combustible, mayor calidez, temperaturas constantes y beneficios tangibles. Esto no es mera obstinación, es un testimonio de ingeniería. El invierno de 1973 hizo más que solo evaluar la vivienda de Ray. Escudriñó la suposición de que los enfoques de construcción contemporáneos eran automáticamente superiores a los más antiguos. Esta suposición sugería que el progreso implicaba abandonar la masa térmica y el refugio subterráneo en favor de estructuras más ligeras y sistemas de calefacción activos. Ray invalidó la premisa, no a través de la teoría abstracta, sino con un termómetro práctico. El interior registró 55 grados más, consumió un tercio de la madera y ofreció un confort de 70 grados durante una ventisca de menos 30 grados. Esas cifras eran veraces y no requerían explicación, proporcionaron la solución. Ahora es tu oportunidad. Considerando esta solución, ¿qué componente integrarías hoy en tu vivienda? ¿El sótano de masa térmica, la estufa de mampostería eficiente, el concepto de refugio subterráneo o la carcasa metálica aislada? Deja un comentario con tu ubicación y el invierno más gélido que hayas experimentado. Veamos cuántos de nosotros seguimos intentando combatir el invierno de la manera difícil, cuando existe un camino más inteligente. Y si aún no te has suscrito, por favor, haz clic en ese botón. Cada semana presento una técnica auténtica de la frontera que demostró ser efectiva cuando la supervivencia estaba en juego. Sin conceptos teóricos, sin especulaciones, solo métodos probados que han perdurado a través del tiempo y los inviernos más severos que Norteamérica pudo presentar. Nos vemos en el próximo video. Aviso educativo. Este video ofrece recreaciones inspiradas históricamente con fines educativos y narrativos. Aunque los nombres de los personajes y los eventos específicos son ficticios, las técnicas, conceptos y principios discutidos tienen sus raíces en prácticas históricas genuinas y en conocimientos físicos o prácticos bien establecidos. Todas las aplicaciones motoras deben evaluarse de acuerdo con las normas actuales, las directrices de seguridad y las leyes o regulaciones aplicables. Este contenido es puramente educativo y no constituye asesoramiento profesional, técnico o legal.